Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo se escucha allá atrás? ¿Bien? Es muy importante que traiga su Biblia, su cuaderno. Es muy importante. Esta es la disciplina de la casa o es la disciplina del creyente. Vamos a darnos cuenta de los siguientes puntos en la vida de esos discípulos que fueron llamados por el Señor. Versículo 38. Juan 19, 38. ¿Estamos listos? Después de todo esto, y aquello era o se trataba de la muerte y la sepultura, la crucifixión, la muerte y la sepultura. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, entonces vamos a subrayar la palabra discípulo. Esa palabra significa que era un seguidor de Jesús, también era un aprendiz de Jesús. Esa palabra debemos conocerla muy bien en base a los testimonios de los llamados así discípulos. Esa palabra no pierde su significado ni pierde su valor. Discípulo de Jesús, discípulo de Jesús. Pero secretamente era discípulo de Jesús por miedo de los judíos. Este miedo no es de parte de Jesús, este miedo es de parte de los judíos. Entonces es discípulo de Jesús, pero tiene miedo, y el miedo invade o influye al grado tal de que es alguien secreto o encubierto, discípulo encubierto, discípulo en secreto, por miedo de los judíos. Miren cómo un discípulo, en este caso José de Arimatea, que era un hombre muy rico, pero el miedo por parte de los judíos religiosos, los judíos gobernantes, etcétera, le temía a los judíos este hombre. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Este es un acto de amor y de responsabilidad por parte de este discípulo muy influyente, José de Arimatea. Fue ante la autoridad Pilato y le hizo esta petición que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Cuerpo, diga conmigo, cuerpo. Es el cuerpo físico, pero es el cuerpo físico sin espíritu. El espíritu ya había sido entregado. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Vamos otra vez al punto de la palabra discípulo de Jesús, y lo que quiero que vean es cómo era el proceder de un discípulo en estos últimos acontecimientos tocante a la sepultura del Señor. Vean todos los actos de un discípulo. Y ahorita vamos a conocer más cosas cuando entren en escena más discípulos. Por ejemplo, este discípulo tenía miedo. Ese es el punto. Entonces,
vean esto, cuando uno es discípulo del Señor, uno tiene la idea de que se le quita a uno todo. Se le quita el miedo, se le quita esto. Pero, ¿por qué este discípulo tenía miedo? Porque lo agarraba de otras personas, de los judíos. Entonces, ¿cuál es el peso de la palabra discípulo? Y eso es lo que tu corazón quiere saber. ¿Cuál es el peso específico de la palabra discípulo? Porque aún tengo esto, esto y aquello. Aún me pasa esto, esto y aquello. Aún siento esto, esto y aquello. Y no entendemos que cuestiones como decir, si ya soy discípulo o discípula, ¿por qué estoy en estas experiencias que son negativas o atravesando por momentos muy críticos para mis sentimientos o etcétera? ¿Por qué si este José de Arimatea era discípulo, por qué se llenaba de miedo? Por causa de otras personas. Pero entonces, lo que yo quiero saber es en qué momento un discípulo explota, no en un sentido carnal o sentimental o emocional, sino que se impone sobre la situación. ¿En qué momento esos seguidores, aprendices, en qué momento ellos se imponen, se levanta en ellos ese gigante? Eso es lo que vamos a descubrir. Aquí está uno lleno de miedo. Y luego Nicodemo es otro discípulo de los encubiertos y dos llenos de miedo se juntaron. Y bueno, tú sabes mi secreto y yo sé el tuyo, pues hagamos pareja, hagamos las cosas en secreto o hagamos las cosas en equipo, pero estamos llenos de miedo. Bueno, entramos al capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Quiero que tome nota de cuántas veces se empleó el verbo ver, el de la vista, de los ojos, ver, para que usted relacione quién vio y la acción se trató de llegar a ver. Fíjese la mentalidad, fíjese el nivel, fíjese usted, otra vez, asocie ese verbo con el ser discípulo. Aquí tenemos a una mujer, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio. ¿Por qué? Porque quería ver, quería llegar a esa satisfacción de ver. ¿Qué? Pues a ver qué iba a encontrar. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Noten que ¿cómo les puedo explicar el verbo ver para ponerlo como una marca de ellos? Cuando se usa el verbo ver, ellos todavía no explotan en lo espiritual, no se pueden levantar frente a lo que ven o no se imponen frente a lo que ven, porque ellos querían ver. Fíjense que cuando esta mujer vio, dio un reporte negativo. Dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Eso no era verdad, pero es que el ver no me lleva a la verdad.
pero soy discípulo todavía de esos que o me lleno de miedo o soy de los que creen en lo que veo. Y según yo vea, es lo que razono. Aquí hay un razonamiento. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Se murió el Señor preocupado por sus discípulos? Y estos muchachos, al yo estar ya crucificado y al haber entregado el Espíritu, me voy preocupado porque estos jóvenes, toda este pequeño grupo, esta pequeña manada, ¿cuál sería la preocupación del Señor? Ahorita nos vamos a dar cuenta de la situación espiritual de los discípulos. Pero vuelvo al punto. Si ya eran discípulos, ¿por qué encontramos estos detalles en ellos? ¿Por qué? Vuelvo al punto. ¿Cuál es el peso específico de la palabra discípulo? ¿Qué poder tiene? Porque discípulo es ser aprendiz de un maestro, ser alguien que aprende, ser un seguidor aprendiz. Pero fíjense que hay discípulos, o hubo el caso de Arimatea, discípulo lleno de miedo. María Magdalena, discípula que andaba por vista, y se le hizo fácil dar un reporte de la vista o por lo que vio y dio una guianza equivocada. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Esta frase es hermosa. Ver a dos discípulos correr juntos. Van a encontrarse frases emotivas. Por ejemplo, ver juntos, llorar juntos, correr juntos. Ahora, cuando tú ves esos momentos, cuando tú estás presenciando que eso ocurre en la compañía de los discípulos, ¿qué piensas? Bueno, yo me di cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, verlos juntos, pero algo está pasando que no me checa. Por ejemplo, se llenan de miedo juntos, lloran juntos, razonan en base a lo que ven y lo hacen juntos. Hay algo que no me checa, como que aunque son discípulos, pero todavía no están enfocados. ¿Cómo se le llama a esa situación? Y la vamos a descubrir. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vean el verbo ver o mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio. ¿Cuántas veces está el verbo ver? Los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Listos, porque ya llegué al punto que quería llegar. Entró aquel discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Siguiente versículo. Porque aún no habían entendido la escritura. Vamos a hacer una pausa y vamos a congelar la imagen. Ponme desde 2 líneas atrás donde dice y vio. Súbela más. Ahí, pero una línea arriba. Desde donde dice y vio, ahí.
Ahí está bien, ahora sí. Ahí congelamos la imagen. Aquí tenemos todos los elementos reunidos para recoger la muestra del grupo, de la compañía de los discípulos. Miren la situación. Se trata de un discípulo que puede ver, es hábil para ver, está despierto para ver. Luego, es discípulo que aún no ha entendido la Escritura. Quiero que notes cómo se pueden combinar todos esos factores en la vida de un discípulo. Todavía no mezcles el creyó. No. Estamos viendo el antes y después. Cuando él llegó al sepulcro, vio. Todavía no había entendido la Escritura. Ahí está la fotografía de todos ellos. Y nos damos cuenta de que todos los discípulos, tanto los hombres y las mujeres, creyeron en el Señor o comenzaron a creer a partir de que el Señor Jesús murió. Y luego también comenzaron a creer cuando se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía. Qué interesante que cuando el Señor Jesús estaba vivo, no creyeron en Él. Pero a partir de que se dieron cuenta de su muerte, sepultura y resurrección, comenzaron a creer. Fíjense bien, este discípulo entró al sepulcro, todavía no había entendido la Escritura y solamente se movía en el ver. ¿Pueden ver eso? Pero cuando llegó al sepulcro, que es la evidencia, y lo encontró vacío, creyó. Eso es lo que les quiero explicar. La situación de un discípulo que se destaca porque así pueda estar con el Señor durante muchos años, puede estar aprendiendo pero sin creer. ¿Cuántos de ustedes están en ese caso? Pueden estar aprendiendo pero todavía sin creer. ¿Sabían que ese fue el caso de todos los discípulos? Un discípulo no falla en aprender, pero puede fallar en creer. Y tú debes saber las diferencias. Tú debes darte cuenta de que es más fácil aprender que creer. Pero aún así se requieren las dos cosas en uno. Se requiere aprender, que es el discipulado, pero se requiere creer. La Escritura revela tal como sería una radiografía en la línea del tiempo de los discípulos, cómo creyeron en el tiempo cuando Jesús estaba muerto y luego resucitado y luego aparecido. Fue allí cuando creyeron. ¿Cuál es nuestra situación de nosotros? Yo me siento cómodo cuando ustedes están aprendiendo. Pero yo abro la Escritura y digo, a ver, aquí hay una situación muy interesante. Puede darse el caso de que alguien sea discípulo excelente, discípulo amoroso, ferviente, apasionado, pero se le descubra que todavía no cree. Sí se puede dar el caso. Te hago esta pregunta, ¿qué pasa cuando aprendes pero no estás creyendo? Ese es el punto del tema. Ese es el momento de la Escritura en lo que estamos leyendo.
Oh, el pastor quiere que crea. El pastor quiere que crea. Ahora, una persona entra con estas expectativas. Yo vengo aquí para ver si me enseñan o no. Y entonces te sientas y tú dices, sí, parece que aquí sí enseñan bien. Y parece que ese es el objetivo o el propósito. Pero hoy te estoy diciendo, si tú eres un discípulo que solo estás aprendiendo y no estás creyendo, ese es el punto. Vamos a los hechos y al testimonio de los que nos antecedieron, porque ellos sufrieron, y este no es un trauma, este es una crisis, no es un trauma, es una crisis. El Señor Jesús se murió preocupado por ellos. Lo que sí sabemos es de que se dio cuenta que no creían, pero estaban aprendiendo. Ese es el punto. Ese es el punto. Y luego se muere el Señor o entrega su espíritu y fue enterrado por 2 discípulos miedosos. Pero eran discípulos, es el orgullo del cristiano. Es el orgullo. Ese es el punto. Vamos a mirar estos detalles. ¿Qué tal si decimos, el Señor dijo, id y haced discípulos, pero se nos están llenando de miedo y de incredulidad y de esto y del otro y del otro y del otro? ¿Qué está pasando? Y sacamos la bandera, id y haced discípulos, pero se nos están llenando de esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Entonces hacemos un diagnóstico y nos damos cuenta de que están en este cuadro de Juan 20, de que están aprendiendo pero no están creyendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La Escritura debe mostrarnos el cambio, el antes y el después. Vean los puntos que estoy desarrollando y el testimonio dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo. ¿Qué es discípulo? El que aprende. Vamos a decirlo así. Entonces entró también el otro que aprende. Se oye muy imponente. Si fulano va, perdón y amistad, de seguro de que sabe muchas cosas. Pero la prueba no es de conocimiento, sino de fe. Ese es el detalle con nosotros. Es de fe, no es de conocimiento. Es de fe. Entonces entró también el otro aprendiz. ¿A qué entró? A hacer el examen y lo reprobó porque no creía. ¿Ves? Entró sabiendo y su conocimiento no le ayudó a pasar el examen. Es la situación de muchos de nosotros. Entró a la tumba y el conocimiento que llevaba no le ayudó a aprobar. Entonces entró también el otro aprendiz que había venido primero al sepulcro. Fíjense cómo usó el conocimiento que tenía. Para ver. Eso no es creer. El conocimiento que tenía este aprendiz lo usó para ver. Como decir, para palpar, olfatear, captar por medio de sus sentidos, sentir una emoción, tratar de entenderle a la información, pero fue descubierto que no creía.
Ese es el punto con nosotros. Fíjense, vio, ahora me voy a saltar la palabra creyó, porque ese fue el resultado. Entró sin creer, salió creyendo, ¿se fijan? Entró sin creer, salió creyendo. Entonces me voy a saltar la palabra creer y voy a leer el 9. Porque aún no había entendido la escritura, hasta ahí. Súbele otra vez a donde dice vio. ¿Quién entró? Un aprendiz que no entiende todavía lo que lee. Hay muchos discípulos en ese nivel. Aquí quiero recalcarles este punto. Cuando la escritura entra. Quiero decirles que la escritura ya estaba en el lugar. Faltaba que entrase el discípulo. La escritura siempre está en el lado del espíritu de fe. Pero lo que el discípulo tiene es conocimiento y vista. Y cuando ese discípulo entró en el sepulcro, entró viendo, sin entender, salió creyendo y entendiendo. Por eso el apóstol Pablo dice que todos los discípulos conozcan el poder de su resurrección, porque conociéndolo es imposible no creer. O, conociendo el poder de su resurrección, uno cree plenamente, ya no hay vuelta atrás, plenamente. Ahí está el poder de la resurrección. ¿Vieron la transformación? La transformación, cuando se dieron cuenta de que no está el cuerpo, cambiaron. Fue un cambio. Todos los discípulos, cuando el Señor Jesús estuvo en la tumba sepultado esos 3 días, pareciera que se desordenaron. Se les conocía como los seguidores y los aprendices, pero espiritualmente no creían. Vamos a continuar para llegar al desenlace. Versículo 8. Y vio y creyó. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Ahí está la transformación. Porque aún no habían entendido la escritura. Entonces vamos a darle el lugar a la escritura. Quiere decir, un creyente necesita la escritura para creer. Un creyente sin escritura queda encauzado o dirigido a puro ver. Aunque crezca en conocimiento, pero está llevando todo hacia sus sentidos naturales. Pero aquí creyó, este hombre creyó, este discípulo creyó, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces la pregunta es, si no vio a nadie, ¿en qué creyó? En la escritura. Aquí debemos tener un entendimiento claro con la ayuda del Espíritu Santo. Mucha escritura en ti se llama conocimiento, pero no se llama fe todavía. Estos discípulos ya sabían que era necesario que resucitase, pero no creían. Es cuando
el saber, lo textual, que es letra, está en tu capacidad intelectual retenida, pero todavía no es fe. Ese es el punto. El conocimiento de la Escritura, cuando no es entendido, no hay luz, el Espíritu no está tomando parte o dirigiendo o tomando lugar. Eso es lo que quiero que vean, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, volvieron creyendo. Pero María estaba afuera llorando. ¿Ves? Entonces, las emociones: ver, llorar, correr. Vemos, lloramos, corremos juntos, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, con unas lagrimonas, desconsolada, abatida de alma, y vio, noten cómo la vista trata de discernir, trata de seguir buscando, trata de entender, trata de recoger alguna explicación, porque el conocimiento empuja a la vista. Haz este trabajo, evalúa la situación, dime qué pasó aquí. No se puede así, no llegamos a un punto claro así, no llegamos a la verdad así. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras con esos ojos que ves, que usas para ver? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Comienzan a saltar los no sé. ¿Sabes? Comienzan a saltar dos cosas: los no entiendo y los no sé. De eso estaban llenos los discípulos. Es una crisis en el discipulado. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía, este es el otro, el no sé, que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta frase es muy importante. Quiero que noten al Cristo resucitado y vean su hablar. Vean el ejemplo de Él. Todo hijo de Dios, nueva criatura en Cristo Jesús, procede con el mismo espíritu de Cristo. Ya busca, el Cristo resucitado busca una relación con su Padre. Una relación con su Padre. Voy a mi Padre, voy a mi Padre, voy a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, los detalles con los discípulos. Vuelvo otra vez al punto, porque aquí se manifiesta esta situación en vida, en la vida de los discípulos. Se fijan, por miedo de los judíos, por miedo de los judíos.
los discípulos. Esta es la cosa, que no al ser discípulo me sacudo de todas las demás cosas negativas. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo quieres decir eso? Me sacudo, pero ¿cómo? ¿Esa palabra hace algo por ti? ¿O eso te aleja las negatividades de los demás? Tienes que creer. Creer, ¿ve? Hay quienes aprenden y no creen, pero los que creen disfrutan lo que aprenden. Voy a seguir leyendo y luego vamos a hacer un resumen. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Ah! ¡Qué tremendo! A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero fíjense en esta parte. Nos damos cuenta de que los discípulos, los que aprenden, los seguidores, no tenían la vida del Espíritu. No tenían al Espíritu, el Espíritu. Muy bien, vamos a hacer un resumen en sentido retrospectivo. ¿Se fijan todo lo que se manifiesta cuando no tenemos al Espíritu Santo? Podemos ser los mejores aprendices de Jesús o de las cosas de Dios, pero no hay poder, no hay poder. En ese momento los discípulos recibieron la vida del Espíritu, que es la vida eterna. Allí no hablaron en lenguas, ellos hablaron en lenguas en Hechos capítulo 2. Aquí ellos recibieron la vida eterna. Fíjense el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este se quedó fuera de recibir. Y vean cómo no está transformado. Vean cómo al estar fuera no está transformado. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, vean cómo uno no está transformado y los otros ya. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré como ustedes creen. Mucho se ha discutido la postura del Dídimo, de Tomás. Mucho se ha discutido. He escuchado comentarios positivos y negativos. Pero este hombre no cree y los otros sí creen. Hay diferencias. Uno no es como los otros. Pero noten esto, por favor. Fíjense todo lo que describió. Describió literalmente la crucifixión del Señor, la muerte del Señor, la resurrección del Señor. Fíjense lo que dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. ¿Qué significa esto? Ese es un discípulo informado y aún así no cree.
Esos son los detalles grandes en los discípulos. Si tú buscas solamente estar informado, ¿para qué? ¿Calmar la conciencia o para qué? Para acaparar conocimiento para ti, porque enseguida de saber todo sobre la Biblia, te vas con otro libro. Y enseguida de saber todo sobre Jesús, te vas con otro maestro. ¿Nomás para eso? Este discípulo está plenamente informado, pero no cree. Entonces, ¿qué no hace algo por mí la información? ¿Por qué una parte de Tomás se niega a creer si su cabeza está bien informada? Porque el asunto está en ti. ¿Ves? ¿Lo puedes ver en este discípulo? Si la cabeza de Tomás es conocedora de los hechos, ¿por qué se niega a creer? Si la información fuera poderosa como para convertir a alguien, ¿por qué no está convertido este Tomás? Porque cualquiera puede aprender y no estar convertido por lo que sabe, aunque se llame discípulo. ¿Pueden ver todo eso? ¿O se quieren quedar al servicio de las 8 para la repetición? Toda aquella persona aquí presente que escuche el sonido de mi voz, si solo quiere estar informado, usted, cuando mucho requiere a una persona que conoce los hechos, que conoce la historia, no importa si es incrédulo o no. Tomás sabe los hechos, tiene la imagen del Cristo crucificado, tiene la imagen de la sepultura, de la tumba, tiene el testimonio verbal de los testigos presenciales u oculares que le dijeron que la tumba está vacía. Y este hombre no cree. No busques solamente información. No te quedes así, porque cualquier incrédulo puede ser tu mejor maestro. Tomás, ¿qué hizo? Se encasilló y dijo, de aquí no me sacan. ¿Cómo yo voy a creer tan fácil con los cuentos de ustedes o contándome esas historias? Nomás por correr, nomás por llorar, nomás por ver. No. María y sus lágrimas, yo necesito tocar. Entonces se agrega otro verbo. Ver, llorar, correr y tocar. Díganme, ¿quién tararán está levantando a una generación de discípulos guiados y enfocados nomás a ver, llorar, correr y tocar? ¿Quién? ¿Por qué todo mundo es discípulo de los que ven, lloran, corren y quieren tocar? Algo está en crisis. Cristianismo no es información. Cristianismo es Espíritu Santo. Entonces, Jesús lo que hizo en el versículo 22 es decirles, cuando Él sopló,
les mostró, les reveló esta verdad. Dice, reciban la vida que ustedes vieron manifestada en mi cuerpo de carne. Esta no es de sangre y carne, esta es del Espíritu Santo. No, pues no lo conocemos. No lo conocemos. Por estar bien informados, no hay espíritu. No hay espíritu. Imposible seducir al Espíritu Santo. Imposible. Nomás por tener un conocimiento y ya. Imposible. Entonces, 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. ¿Con qué se erradica, extermina, cancela? ¿Con qué se renuncia a la incredulidad? Tomás oyó el evangelio del reino. Tomás conoció la muerte del Señor y no se le quitó la incredulidad como si fuera algo que uno se mete a una experiencia. No. Aquí el Señor le reprochó su incredulidad. No seas incrédulo porque tú quisiste ser incrédulo, sino creyente. Ahora, noten esto, por favor. Aquí es donde entramos a la letra o a las palabras. Jesús le dijo, no seas incrédulo. Ahora voy a alterar, sino discípulo. ¿Le dijo discípulo? No le dijo discípulo, ya era discípulo. Le dijo, sé creyente. Eso es una corrección a quienes dicen que son discípulos. Pero el Señor quiere discípulos creyentes. Eso es lo que quiere el Señor. Pero para ser creyente se requiere fe. No usar los ojos, sino fe. Ahora, quiero que note lo siguiente. Versículo 25, porque aquí hay un factor muy interesante. Le dijeron, pues, los otros discípulos. Entonces, aquí hay un grupo, son la mayoría. Al Señor hemos visto. Él les dijo, la minoría, único, Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y luego inmediatamente dice, 8 días después, la pregunta es, ¿por qué no actuó el Señor en esa misma hora o en ese mismo día para hacer que Tomás renunciara a su incredulidad? ¿Por qué esa tardanza como si al Señor no le importara tantos días de incrédulo? ¿Notan eso? ¿Por qué 8 días después? Para que te des cuenta de que tú te puedes tardar los días que quieras. ¡Yujú! Tárdate los días que quieras. ¿Ven ese punto?
¿Por qué 8 días después? Si ya estaban en el periodo de los 40 días que el Señor se manifestó a sus discípulos después de su resurrección y enseguida fue ascendido al Padre y exaltado. ¿Cuál es el apuro para los incrédulos? El Señor no se tardó 8 días después, el que se tardó fue Tomás. ¿Quién es ahí el que quiera tardarse está en el lado suyo, humano, de usted? Tárdese lo que quiera. Ese es su problema, creer. Este sujeto todavía tomó 8 días más para creer. Para creer. Pero creyó. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, o sea, hasta de la manita, de la manita, y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Desde cuándo? Y ahí es donde la conexión para la fe es directamente con la Escritura. Desde que está escrito que yo iba a resucitar, ¿qué pasó allí contigo? ¿Qué pasó allí contigo? ¿Y saben cuán antigua es la Escritura? Ahí está la cosa con los incrédulos que no creen al testimonio. Por estar bien informado no se te quitará lo incrédulo. El asunto es que uno ya no puede tocar al Señor porque ya no está en su cuerpo físico en la tierra. Él está al lado de su Padre. El desenlace. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando la boca se usa con el corazón, o cuando el corazón usa la boca, cuando se involucra el corazón, ahí hay fe. Señor mío y Dios mío. Y para que un judío le dijera a otro judío, Señor y Dios, es porque el judío está creyendo que el otro judío es Dios y es Señor de él. Jesús le dijo, listos, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que están aquí en perdón y amistad, que no vieron y creyeron. Vamos a un compadre en esa escritura, por favor. Ay, ya van a ser las 8. Pero no se sintió. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Ven, los que creen sin verme. Vamos a ponernos de pie. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca un informado será bendito. ¿Me escuchó? Nunca un informado será bendito. Nunca alguien que conoce los hechos será bendito. Solamente son benditos los que creen. Aleluya. Hay teólogos que no son benditos porque son más incrédulos que Tomás. Solamente son benditos los que creen. Amén. Señor, te llamamos Señor mío y Dios mío. Vamos a decir esa misma confesión. Señor mío y Dios mío. Te llamamos Señor mío y Dios mío. Declaramos con nuestro corazón, tú, así como te vio Tomás en tu cuerpo glorificado, así como te vio
tus manos, tu costado, tus pies. Tú, el Cristo resucitado, eres el Dios nuestro y el Señor nuestro. Y Señor, nosotros, sin haberte visto, creemos en ti. Creemos en ti, Señor. Y gracias porque nos has dado el soplo que regenera. Y estamos regenerados y ahora somos coparticipantes del mismo Espíritu de Cristo, Señor. Gracias por esta naturaleza eterna, una naturaleza viviente. Ya no es una naturaleza caída o separada, sino ya es una naturaleza de Dios. Aleluya. Y Señor, toda lengua te confesará que tú eres el Señor, tú eres el Dios, y porque Dios el Padre te ha hecho Señor y Cristo. Y gracias, Señor, porque, Señor, de aquí a no más de 8 días, Señor, un incrédulo creerá, una incrédula creerá, así como Tomás. Señor, porque tú te puedes mostrarte a ellos y a ellas en la forma más personalizada. Pero tú dijiste algo, Señor, que hay que tomar en cuenta. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Esa es la forma de los benditos. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, porque aquí hay discípulos y, Señor, sé que estamos aprendiendo y también, Señor, estamos desarrollando nuestro espíritu de fe en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, es nuestra intención adorarte. Amamos tu causa. Traemos de los frutos que hemos cosechado, de lo mucho que hemos sido bendecidos por ti en nuestro trabajo. Hemos desarrollado nuestro don, hemos desarrollado nuestras habilidades a un nivel donde producimos, Señor, y de allí tomamos para bendecirte. Y recibe esta dádiva, Señor, como agradecimiento para el beneficio de la obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Vamos pues a participar. Amén. Y sembramos conforme a la palabra que hemos puesto en nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, Cristo vive hoy. ¿Qué andarán haciendo sus discípulos? ¿Qué andarán haciendo sus discípulas? No piensen en los muertos, sino en los vivos. No, usted, le habla a usted. No piensen que anda en San Pedro, San Tomás. No, en usted. Esta es una reunión de hombres y mujeres que estamos en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Jesús puso la escritura para que creamos. Ahí está la escritura. Vean cómo el Señor les dijo,
No les dijo, busquen un trozo de la cruz, no les dijo, busquen el arca de Noé. Nos dijo, busquen mi palabra para que crean. Amén. Así de pie vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra hermana Blanca Luisi y vamos a recibirla. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana, felicidades. Vamos a extender nuestras manos hacia el frente. Amén. Es tiempo de bendecir. Aleluya. ¿Mande? En el nombre de Jesús, Señor, llamamos a nuestra hermana Blanca, bendita del Señor, bienaventurada. Señor, porque el día de hoy tú la honras en presencia de los tuyos. Y también tu palabra es la semilla que su corazón requiere. Que sea bálsamo para su vida, que sea edificación para su fe, que sea alimento sólido para su espíritu, Señor. Gracias, Señor, por ella y toda su descendencia. La has llamado, la has escogido. Gracias por sus dones y sus habilidades, Señor, que ella ha desarrollado, porque sus ojos están abiertos por tu palabra. Que sus días por delante estén llenos, Señor, llenos de dominio, que ande ella por fe. En el nombre de Jesús la bendecimos. Amén y amén. Dios le bendiga. Felicidades, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, discípulos y discípulas del Señor. Aprendimos y a creer. Creer ya es práctica. Amén. No se tarden 8 días. No, esto es de inmediato. Amén. Vamos pues a despedirnos. Señor, así despedimos la asamblea y la iglesia saldrá a las calles a ser hacedora de las obras de Dios y verán la manifestación de tu gloria, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te dé plena y abundante paz. Él salvará a todos tus hijos. Cuando tú pongas en operación algún negocio, allí estará la bendición. Cuando tú entres y salgas, lo sobrenatural será manifiesto de parte de Dios. Ve en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, mañana veré maravillas. Amén. Dé la mano a su hermano, dé la mano. Y vamos a empezar el otro servicio.